Vamos a tocar el tema del juicio de Dios. Esperemos que nos dé oportunidad de tocar el juicio personal y el juicio universal. Si no, pues solamente hablaremos del juicio personal. Entonces, bueno, la muerte es un hecho más aparente que real. Afecta el cuerpo únicamente, pero no afecta el alma. El alma tenemos que tener claridad de que siempre está consciente. El alma siempre está consciente. Entonces, la muerte no es como un desmayo, ¿no? En el desmayo yo pierdo la conciencia y hasta que no regreso. Con la muerte no pasa eso. De hecho, cuando se da la muerte aparente, este cese de funciones biológicas, y me estoy encaminando hacia la muerte real, como el alma ya no está sujeta a las funciones cerebrales para desarrollar su ejercicio de intelección, tiene mayor claridad. Y una vez que se separa del cuerpo, la claridad es total y absoluta. Eso vamos a entrar. Entonces, porque podemos pensar, bueno, pues si me muero y me voy al infierno, pues ¿qué tiene? Ni cuenta me voy a dar. Claro que nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta de quiénes somos ante Dios, etcétera. Quien esté en el cielo disfruta del deleite, quien esté en el infierno sufre el tormento, quien esté en el purgatorio entiende el sufrimiento temporal que está viviendo. Entonces, la muerte afecta solo al cuerpo, no al alma, pero incluso al cuerpo la afecta temporalmente. La muerte no afecta para siempre al cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros aguardamos la resurrección en la carne. La resurrección en la carne, ahorita ya lo veremos. Entonces, incluso la muerte de nuestro cuerpo es temporal y pasajera. Entonces, creemos en la resurrección de la carne. Y en eso tenemos que tener cuidado. A mí me ha tocado pues, muchas veces predicar a servidores. Y entonces, a mí me gusta tocar el tema de la resurrección porque es un tema fundamental que cuando no lo tomamos con precisión está en riesgo el fundamento mismo de la fe. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y nosotros seguimos en nuestros pecados. Dice San Pablo, pero no, Cristo resucitó. Entonces es una verdad absoluta de fe. Cristo resucitó en la carne. Y les decía que tenemos ideas muy raras y de eso somos culpables los sacerdotes, que luego mezclamos cosas que no van, ¿verdad? Por ejemplo, quizá a alguno de ustedes les haya tocado que están en la misa exequial con el cuerpo presente y hay sacerdotes que dicen, en este momento fulanito de tal está resucitando porque ya está entrando en la presencia de Dios. Pues no es cierto, ¿verdad? Porque la resurrección de la carne implica la carne, no puede haber resurrección de la carne sin carne. Entonces no puede ser que yo tenga el cuerpo muerto de mi tío aquí y decir, oh, ya resucitó. Y aparte, como ya les decía, salvo revelación directa de Dios, nadie sabe el destino de una persona, ni el destino propio ni el destino de otra persona con certeza. Pero entonces la muerte desde la visión cristiana no es realmente un problema serio. ¿Cuál es el problema realmente serio? Lo que sucede tras la muerte, que es el juicio de Dios. Hebreos 9:27. Vamos, carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Y del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez, para luego ser juzgadas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, solo se muere una vez y una vez que muerto acontece mi juicio. Y una vez que acontece mi juicio, me dirijo a mi destino. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, por eso, si nosotros creemos que la revelación viene de Dios, nos confiamos en lo que Dios nos ha dicho, porque sabemos y reconocemos que Él es Dios, entonces aceptamos lo que Él dice. Y si Él ha dicho que se muere una sola vez, pues no puedo estar reencarnando, muriendo, reencarnando, muriendo, reencarnando, muriendo. Muero y viene el juicio de inmediato. Y con el juicio, la sentencia propia del juicio. Entonces, tenemos que entender que habrá dos juicios. El juicio particular o personal, que es el que acabamos de leer ahorita en la carta a los Hebreos, que es el que atañe al que ha muerto directamente a la persona.
y un juicio universal, que es el que el Señor Jesús describe a detalle en Mateo 25. Entonces serán los dos juicios. La materia del juicio es la misma. Lo que se juzga es lo mismo, que es la vida de la persona. Es en la forma que el juicio es diferente. Es más trascendente e importante, por lo tanto, el juicio personal. Es de mayor importancia porque es ahí, justo en ese momento, cuando se define la eternidad de la persona. El juicio universal, que será público, será solemne, será majestuoso, no hace sino ratificar la sentencia ya recibida por la persona. Pero entonces la materia del juicio es la misma. No es que alguien que su juicio personal se haya ido al cielo, ahora en el juicio final será al infierno. No es así. Y nosotros lo decimos en el credo, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Ahí estamos hablando del juicio final. Es parte de la doctrina de fe, de la doctrina viva de la fe de la iglesia. Entonces, el individuo es una persona particular. Es individuo, es él mismo. Por eso es necesario que haya un juicio personal. En cuanto a individuo, le corresponde este juicio que le afecta única y exclusivamente a él. Pero este individuo forma parte de una sociedad y como miembro de una sociedad a la que a lo mejor escandalizó con sus pecados o sobre la que influyó provechosamente con sus obras buenas, tiene que sufrir también un juicio universal, público, solemne, delante de todo el mundo, y tiene que recibir públicamente el premio o el castigo merecidos. Entonces, en el juicio personal, que nos quede clarísimo, en el juicio personal recibiremos la sentencia eterna. En el juicio final se confirma, se ratifica definitivamente esa sentencia, pero de forma pública, solemne, universal. Entonces, a nosotros lo que nos debe preocupar es el juicio personal, porque es lo inmediato y todos lo vamos a enfrentar, tanto el personal como el universal. ¿Cuándo? Vamos a hacer una serie de preguntas que vamos a ir respondiendo. ¿Cuándo es que se celebrará el juicio personal, el juicio particular, una vez que haya acontecido la muerte real? Otra vez, definición de muerte real, separación de alma y cuerpo, que es un hecho por naturaleza irreversible. Sabemos por revelación que habrá resurrección de la carne en el último día. Entonces nosotros decimos, fulanito acaba de morir, acaba de expirar. Sí, pero su alma está ahí, y ya lo explicaba, ¿no? ¿Cómo puedes regresar con reanimación cardiopulmonar a una persona que entró en paro, que su corazón ya no funcionaba? Y lo que ya decíamos también de la necesidad de ir por el sacerdote para que le dé la unción. Cuando alguien acaba de morir, como hay dudas sobre si el alma está ahí o no, se le puede dar el sacramento de la unción. Entonces, este tiempo, como ya decíamos, en los menos preparados, puede extenderse hasta por 2 horas. Segunda pregunta, entre la muerte aparente y la muerte real. Segunda pregunta, ¿quiénes serán juzgados? La respuesta es todos, absolutamente todos seremos juzgados. Todos los hombres sin excepción. No hay tal cosa así como que, bueno, como yo no era católico, yo no era cristiano, a mí no me va a juzgar su Dios, porque yo pues ni siquiera creo en él. No funciona, no puede funcionar así, porque cada criatura humana ha sido creada para Dios, por Dios, para Dios, el único Dios verdadero. Y el libro de Eclesiastés o Sirácides, capítulo 3, verso 17. Se me perdió el libro. Aquí está, parece. Sí. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 17, dice: y dije para mí, Dios juzgará al justo y al impío, pues hay un tiempo para cada cosa y para cada acción aquí. Entonces, ¿a quién juzgará Dios? A todos, al bueno y al malo, a todos.
Siguiente pregunta, tercera, ¿dónde se celebrará el juicio particular? En el mismísimo lugar donde se produzca la muerte real. Puede ser en la cama de tu casa, en una habitación de hospital, debajo de las ruedas de un carro, entre los pedazos de un avión que se estrelló. Ahí donde suceda tu muerte real, ahí mismo serás juzgado. ¿Por qué? Porque el alma comparece ante Dios y Dios está absolutamente presente en todas partes. No tiene el alma que emprender ningún viaje. Nos figuramos que se murió en el hospital y se sale por la ventana de la habitación y llega al cielo. No, no. Ahí donde muere, ahí es juzgada. Hechos capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, 28, está hablando San Pablo. Y dice, pues en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, si en Él nos movemos, existimos y somos, en realidad, ahorita donde está cada uno de nosotros, estamos en Dios. Y si estamos en Dios, no, en el momento de la muerte, no necesitamos trasladarnos a ningún lugar. Aquí hay que tener cuidado, porque hay una postura herética, perdón, ahí hice ruido, hay una postura herética que se llama panteísmo, que dice que todo es Dios. Eso no es lo mismo que Dios está en todo lugar a que todo sea Dios. Si todo es Dios, tú eres Dios, esta botella es Dios, yo soy Dios. No, no es así. Dios está presente en todo lugar. Dios está presente en todo lugar. Y como está presente en todo lugar, el alma, una vez separada del cuerpo, no necesita trasladarse. Ahí donde muere, ahí el alma es colocada bajo la mirada de Dios. Y entonces viene esta pregunta: ¿el alma contempla a Dios? ¿El alma contempla a Dios? No. El alma no contempla a Dios, porque contemplar a Dios sería lo mismo que estar en el cielo. El alma, digámoslo así, se sabe vista por Dios, pero no ve a Dios, porque de ver a Dios, pues todos pasaríamos al cielo de inmediato. Y eso es algo, es un privilegio que Dios solamente le da a los que llegan a la salvación. Entonces, ¿cómo es que va a suceder el juicio personal? Cuando se desconecta el alma del cuerpo, se pone en contacto con esta realidad que se llama el más allá. El más allá. Perdón, si era Coelet, entonces, Sirácides o, digo, Eclesiastés o Coelet, por ahí están preguntando. Ok, entonces, una vez que se desprende, el alma entra ahí mismo donde muere, entra en contacto con el más allá, pero se ve a sí misma con toda claridad. Por decirlo de alguna manera, nos sentiremos como prisioneros de Dios, bajo la mirada de Dios, a la que absolutamente nada se le escapa. Entonces no lo veremos a Él, ni a nuestro Señor Jesucristo, ni al ángel de la guarda, ni al demonio. No habrá testigos, no habrá acusador, ni abogado, ni ningún otro elemento de los que constituyen un juicio humano. No veremos nada más que a nosotros mismos, es decir, a nuestra propia alma, ahí. Y reflejada en nuestra alma, veremos la vida entera con todos sus detalles. Y al instante, nos será dictada, recibiremos la sentencia del juez supremo. Esto, como ya no habrá cerebro, sucederá todo de inmediato, porque no se necesitan las funciones cerebrales. Eso será de una manera similar a cómo piensan los ángeles o cómo se comunican entre ellos los ángeles, que se llama locución intelectual. Entonces, tendremos una locución intelectual transmitida por Cristo juez, como una especie de radiografía intelectual firmada por Cristo que nos dará la sentencia a tal sitio. ¿Cuánto tiempo durará? Están ahí preguntando en el chat, esa es la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo durará? El juicio particular es instantáneo.
instantáneo. En un abrir y cerrar de ojos se realizará el juicio y recibiremos la sentencia con total claridad y nitidez. Si el juicio se prolongara un siglo, no voy a conocer más detalles que los que en el solo instante conozca. Insisto, porque como ya no precisaremos de las funciones cerebrales, tomaremos conocimiento inmediato de toda la realidad de mi ser y de la sentencia de Dios. Habla la Biblia del juicio particular, ya lo mencioné, con eso empecé este tema. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro entendimiento, que estamos ejercitando ahorita, funciona de una manera discursiva, razonada, y por lo tanto es lenta. Conocemos paso a paso, lentamente, por etapas, ¿no? En aquel momento conoceremos de manera intuitiva, con un solo golpe de vista, sin necesidad de discursos ni de razonamientos, ¿no? Entonces, Santa Teresa de Jesús tuvo una experiencia mística. Ella calcula, porque no lo sabe con certeza, calcula que esa experiencia no duró más, lo dijo, de lo que tarda uno en rezar un Ave María. No dura más de lo que tarda uno en rezar un Ave María. Y sin embargo, conoció infinidad de detalles de lo que hay en el cielo. Probablemente Dios le concedió a Teresa conocer de esta forma intelectiva inmediata. Siguiente pregunta. ¿Qué veremos en tan corto espacio de tiempo? ¿Qué veremos? Toda la vida. Absolutamente toda la vida propia a detalle. A detalle. Con detalles que incluso a nosotros nos parecen insignificantes, ínfimos, sin importancia, pero es como si nosotros fuésemos protagonistas de una gran película, Technicolor, a todo color, sonido estéreo, 3D, 4D, lo que sea. Entonces, en el juicio veremos absolutamente todo. Todo. ¿Qué? Los actos externos. Será lo primero, porque el cine de Dios es acabadísimo, perfectísimo, insuperable, no le falta detalle, es preciso y exacto. Veremos los actos externos, los que fueron públicos, pero también los que fueron privados, los que se enteró la gente, pero también de los que no se enteró. Y aquí les invito a ir a una cita bíblica, o se me no la anoté. Permítanme tantito, déjenme busco una cita bíblica de Lucas, yo pensé que la había anotado. Lucas capítulo 12, versículo 3. ¿Qué dice? Porque cuanto dijeron en la oscuridad, será oído a la luz. Y lo que hablaron en voz baja en las habitaciones privadas, será proclamado desde los terrados, desde las azoteas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, los actos externos, incluso aquellos que nos parecen ocultísimos, para Dios nunca fueron ocultos. ¿Qué más vamos a reconocer o conocer o valorar en ese momento del juicio personal? Las palabras. Las palabras. Y aquí vamos a una cita bíblica que cuando yo la leí me dio quiz. Cuando yo estudiaba medicina me hice muy alburero. Y era muy bueno para los albures, o sea, muy malo, porque eso no es grato a Dios. Hasta que me topé con esta cita bíblica, Mateo 12, versículo 36. Les digo que los hombres darán cuenta el día del juicio de toda palabra ociosa que pronuncien. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De toda palabra ociosa, otras Biblias dicen de toda palabra necia,
Otras dicen de toda palabra tonta. De cada palabra daré cuentas el día del juicio. Ah, caray. Ojo con eso. Porque no tenemos límite a veces, pensando que a las palabras se les lleva el viento, y a veces con las palabras lastimamos de una manera que no nos alcanzamos a imaginar. También se nos descubrirá en el juicio los sentimientos más íntimos de nuestra alma, las intenciones más íntimas de nuestra alma. Pero fíjense, empezando en situaciones más complejas todavía, no solamente veremos, contemplaremos lo que hemos hecho, sino también el bien que pudimos hacer y evitamos hacerlo. Nos será mostrada las cosas buenas que pudimos hacer y que no las hicimos. Pero, y aquí otra vez una cosa muy dura, también veremos los pecados ajenos de los que fuimos culpables. Participamos, lo provocamos, lo alcahueteamos, lo propiciamos como haya sido. Oye, amiga, es que tengo miedo, yo creo que voy a abortar. Sí, no te preocupes, amiga, tú aborta. Ese crimen de aborto no solo lo lleva la mamá que abortó al hijo, sino si yo también, pudiendo haber hecho algo, aunque fuera mínimo, buscando impedirlo y no lo hice, también yo llevaré en mí la huella de aquel aborto, de aquel adulterio, de aquellas miradas que provoqué, de aquel pleito que yo alcahueteé, de aquel pleito innecesario. Defender la justicia se vale. ¿Me entienden? También los pecados ajenos que de alguna manera tuvieron una participación personal me serán mostrados en mi juicio como pecados propios. Ojo con eso. Aquí también, porque luego con el pretexto de no meternos en problemas, de no entrometernos en la vida de los demás, nos vamos haciendo un ladito diciendo, bueno, pues que se rasque con sus propias uñas. Una cita bíblica muy delicada en este sentido, en el profeta Ezequiel capítulo 3, Ezequiel 3 del 16 al 21. Escuche con atención. Al cabo de 7 días, Yahvé me dirigió la palabra en estos términos. Hijo de hombre, te he constituido centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les darás alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, vas a morir, y tú no le das la alarma, ni le hablas para advertirle que abandone su mala conducta y viva, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si el malvado, a pesar de tu advertencia, no se aparta de su maldad y de su mala conducta, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Y si el justo se aparta de su buen obrar y comete injusticia, yo pondré un obstáculo ante él y morirá. Por no haberle advertido tú, morirá por su pecado y no se recordará la justicia que había practicado, pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si tú adviertes al justo que no peque y te hace caso, ciertamente vivirá por haber sido advertido y tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Déjenme anoto esa cita. ¿Cuántos pecados ajenos va a resultar al final que en realidad son pecados propios? No olvidemos que vamos a comparecer delante de aquel que ha muerto a causa de nuestros pecados. Por eso es una cosa realmente grave, trascendente. Otro punto importantísimo es que la sentencia que recibamos en nuestro juicio personal será irrevocable y definitiva por 2 razones. La primera, porque la habrá dictado el Tribunal Supremo de Dios.
Cuando un tribunal intermedio hace una sentencia injusta, o pudiese ser justa, pero no estoy de acuerdo con esa sentencia, puedo apelar a un tribunal superior. Pero tratándose del Tribunal Supremo de Dios, no hay a quien apelar. Entonces es irrevocable, definitiva. La segunda razón por la cual es así es que solo cabe recurso contra una sentencia injusta, y la sentencia dictada por Dios será justísima, será exactamente la merecida y no cabe reclamación alguna. No era el Papa Inocencio, era el Papa Benedicto XII. Benedicto XII, en el 1336, dijo que inmediatamente después de la muerte las almas entran al cielo, en el purgatorio o en el infierno, según el estado en el que hayan salido de este mundo, en el acto, sin esperar un solo instante. Pregunta alguien por ahí, pero ¿está nuestro Paráclito para que nos defienda? No, está el Paráclito en esta vida. Por eso, vita una propia brevis, ¿no? O sea, la vida es una, la vida es propia, la vida es breve. Sí está, Jesús es el Salvador. Jesús mismo dice, vendrá el otro Paráclito, el otro abogado. Eso quiere decir que el primer abogado es el mismo Jesús. Entonces no significa que se vayan a oponer el Espíritu Santo contra Jesús. No, no, no. Sino, yo te estuve dando, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo me dice, yo te estuve dando mi amor, te estuve dando la salvación. Si la aceptaste, vengan a mí benditos de mi Padre. Pero si no la aceptaste, te amo tanto que respeto tu libertad, tu decisión y las consecuencias de tus decisiones. ¿Queda claro esto? Esto no niega la obra de redención de Dios, y no es como si Jesús fuera el mala onda y el Espíritu Santo el buena onda. No, 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 porque la Trinidad actúa al unísono, aunque son tres personas, es un solo Dios. Y entonces es esta vida. Por eso es tan fundamental, hermanos, que entre la muerte aparente y la muerte real, que no sabemos cuánto llegue, pero hasta 2 horas, acompañemos a nuestros seres queridos. Si no pude ir por el sacerdote, me quedo de rodillas rezando por mi papá, por mi mamá, por mi abuelo, para acompañarle en este último combate, porque es ahí, en ese último combate, una vez que se dé el fenómeno de la muerte, ahí sucede el juicio, ahí sucede la sentencia, y de ahí se va a su destino eterno. Por eso no hay que jugar con fuego. Por eso hay que habituarnos a buscar la gracia. Todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, al alma, cuando ha recibido su sentencia, no es necesario que se le enseñe el camino, ya que ella misma, el alma, se dirige hacia ese destino sin vacilar. Y la misma alma, como ha sido consciente de su vida, no recusa la sentencia. Ahora, por ahí preguntaban, bueno, ¿y la confesión? Bueno, es que esa es la maravilla de la redención. Pecado que yo he entregado al Señor Jesús en la confesión, pecado que no será materia en el día del juicio contra mí. Es más, aquel pecado perdonado, importantísimo, perdonado, servirá para gloria de Dios, porque ahí el Señor obró su redención. Por eso tenemos que buscar entregarnos cada vez a Dios. Alguna vez se confesó conmigo alguien que cometió X pecado hace 30 años y nunca lo había confesado. Nunca. Eso quiere decir que durante 30 años sus confesiones fueron inválidas, porque o es total o no es verdadera. Si se me olvida un pecado, no hay problema, queda perdonado. Pero si oculto el pecado, si voluntariamente lo olvido, ese pecado no puede ser perdonado, pero en consecuencia ninguna confesión es válida. Por eso, si esta persona hubiese muerto con ese pecado gravísimo, sin el mínimo de arrepentimiento, el riesgo de irse al infierno era real. Por eso es tan bella la confesión. ¿Me entienden? Por eso hay que irle abonando. ¿Para qué nos guardamos? Ya decíamos que a quién se le ocurre dormir con una víbora venenosa. Entonces, el que veamos
toda nuestra vida en un de repente. No significa, híjole, es que yo cometí este pecado, entonces yo no merezco. Pero es que si recibiste la salvación, que es la obra de Cristo por nosotros, no tienes nada que temer. Ahorita vamos a ir ahí. No tienes nada que temer. Pero si te habituaste al pecado, te arraigaste a él y dijiste, de aquí no me sacan, pues Dios respetará tu decisión. Por ahí pusieron una pregunta interesante. Que si nuestras oraciones de intercesión pueden cambiar una sentencia, no, porque la sentencia la ha dado el Dios justísimo, perfectísimo. Pueden, antes de que llegue la muerte, pueden ayudarle a esa persona a arrepentirse y entonces vendrá la sentencia de salvación. Esa persona, antes de que el alma se separe del cuerpo, puede rendirse a Dios y ser salvado. Pero una vez dada la sentencia, esa sentencia es irrevocable. Entonces, si alguien va al infierno, ¿puede salir de ahí? No. Si alguien va al cielo, ¿puede salir de ahí? No. Ahorita trataremos la cuestión de la resurrección de la carne. No entendí la pregunta de la confesión. Pero quien se ha confesado íntegramente recibe el perdón de los pecados. La misericordia de Dios, precisamente, decía la segunda lectura del miércoles de ceniza, segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Decía la primera lectura del miércoles de ceniza, tomada de Joel, capítulo 2. Todavía es tiempo, dice el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. ¿Qué significa todavía es tiempo? Significa dos cosas. Para los que hemos caído en pecado, hey, todavía es tiempo. No digas que todo está perdido. No pienses que tu pecado es más poderoso que su poder de perdonar. Entonces todavía es tiempo, no importa cuál haya sido tu historia, cuál haya sido tu vida. Ven y déjate reconciliar. Lo dice otra vez San Pablo en esa segunda lectura del miércoles de ceniza. En nombre de Cristo les pedimos, déjense reconciliar con Dios. Déjate reconciliar. Todavía es tiempo, pero también tiene otra interpretación. Si todavía es tiempo, significa que llegará el momento cuando ya no sea tiempo. Si tú no te dejaste ayudar, salvar, bañar por la misericordia de Dios, no puedes ponerla en tela de juicio, porque ahí estaba y estaba para ti. En el momento que abres el corazón, pides perdón, asistes a los sacramentos, ahí está la misericordia. ¿Quedó claro esto? La misericordia ahí está, se nos ha adelantado. ¿Para qué orar por los difuntos si el juicio es irrevocable? Porque si estoy en el purgatorio, me ayudas a salir. Ya lo expliqué, que en el cielo no sirve, pero sirve para la gloria de Dios. Bueno, al que está en el cielo no le sirve, pero sirve para la gloria de Dios. Al que está en el infierno no le sirve, pero sirve para consuelo de la familia. Y al que está en el purgatorio sí le sirve nuestra oración. Entonces, ¿el pecado ya confesado y perdonado no es materia de condenación? No. A menos de que lo vuelva a cometer, porque ese ya es un nuevo pecado que no entró en aquella confesión. Y si se arrepintió pero no lo confesó, si lo ocultó, ahí hay dolo, ahí no puede haber perdón. Si se le olvidó confesarlo, Dios le puede perdonar. Porque el medio ordinario sería la confesión, pero el medio extraordinario es la contrición. Bueno, al recibir el sacramento de la unción, recibe el perdón de los pecados. Si la persona hubiese estado dispuesta en el alma. Ahora, quien muere en estado de coma, entre que viene la muerte aparente y la muerte real, esa persona tiene conciencia de sí mismo y pudiese arrepentirse en ese momento. Pero bueno, yo creo que ya no nos va a dar chance de entrar al tema, el tema siguiente. Lo vamos a tener que dejar para mañana porque es extenso. Mejor continuamos con las preguntas y respuestas, Leslie. No sé si se estaba grabando ahorita, según yo sí se estaba grabando, antes del recesito que tuvimos. Ahorita acabo de encender el grabado. Espero que se haya grabado lo anterior, no puse atención a eso.
Este, ahorita que les decía, esta oración nos puede salvar, no es la fórmula. Luego, yo no sé si por qué o qué, pero queremos darle la eficiencia de la oración a la estructura externa con la que la hacemos. ¿Qué quiero decir? Porque a mí me da coraje cuando llega alguien, padre, esta novena por la prosperidad, rezo los 9 días y ya se van a arreglar todos mis problemas económicos. Es que no es así. Padre, es que era una novena y nomás rezo 8 días, entonces no va a hacer efecto. Y queremos entrar en una especie de negocio espiritual. Y en eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, las mandas, que es algo, no es malo, el prometer, el hacer un voto, un juramento, está bien. Pero el problema es cuando queremos reducir a Dios o a la intercesión de la Santísima Madre al quehacer de lo que yo voy a entregar, ¿no? O sea, mira, Virgen María, si cuidas, Virgen de San Juan de los Lagos, si curas a mi papá, te voy a llevar esta veladora el año que entra. O sea, no nos podemos imaginar que va a andar la Virgen de San Juan, híjole, no lo he curado y no me va a traer la veladora. Pues no es así. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, no es que si en esta oración que yo hice al finalizar el tema, a usted le faltó una coma, híjole, no, entonces ya no va a hacer efecto. No es así. O sea, usted aprenda a orar y rinda su oración al Señor. Aparte, tenemos fórmulas que, no es que sean malas las fórmulas, no es lo que yo estoy diciendo, pero tenemos fórmulas bellísimas ya hechas, el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, ya le estoy diciendo papá, o sea, ya es una expresión de esto. El problema con las fórmulas es que estamos tan acostumbrados a ellas que ya no nos dicen nada. Pero si disfrutáramos, que es lo que se propone, por ejemplo, a rezar el rosario, si disfrutáramos la fórmula del Padre Nuestro, la Ave María, el credo, descubriríamos el poder que hay en ello, ¿no? Sin necesidad, porque luego casi, disculpen lo que voy a decir, pero casi queremos tratar a las oraciones cristianas como el remedio que da la bruja. No, si usted hace esto, esto y esto, y se le va a cumplir lo que está buscando. No es así. No es así. Leslie, si me puedes pasar las preguntas que ya hicieron. Voy a darle prioridad a las preguntas que ya hicieron. ¿Qué pasó? Saludos a Roger, que va llegando al trabajo. Que no la distraigas, dice. Sí, que por favor guarde silencio. No voy a hablar, pues hasta que me mandes preguntas de qué hablo. Ah, ¿quieres hablar tú? Perdóname. Ya puedes. Padre, le habían quedado unas poquitas de las que ya tenía ahí en su chat. Y ya ¿sí? Le voy a enviar más. Pero ahí habían quedado unas pendientes, sí. Ya. Ok. Bueno, aquí hay una. Como sacerdote, ¿pueden ofender a la comunidad, pisotear la dignidad y quedar libre de pecado? Cualquier pecado, sí me arrepiento. Dios me lo puede perdonar. Pero no por ser sacerdote estoy en automático perdonado de cualquier tontería que yo haga en mi vida. No es así. Ahí pueden leer Ezequiel capítulo 34, donde el Señor habla de los malos pastores. De hecho, pues ya les decía, ¿no? El padre Darío Betancourt, la Madre Teresa le dijo, su sacerdocio encontrará o la más alta gloria del cielo o la peor condena del infierno. El mismo pecado, si lo comete una persona no bautizada que un bautizado, es más grave en el bautizado, porque el bautizado ya está identificado con Cristo y el no bautizado no. O sea, aunque sea pecado grave, es más grave en el bautizado. Y entre los bautizados sería más grave el pecado cometido por un consagrado, sacerdote, religioso, etcétera, porque se supone que ha decidido dedicar su vida totalmente a Dios, ¿no?
¿Qué pasa si una persona es enterrada sin oración, sin que el sacerdote le dé la bendición, enterrada así nomás? Pues lo mejor es que reciba los auxilios, ¿no? Pero si no le pudo dar la bendición al cuerpo, puede ser el caso de un desaparecido, no por ello, no vamos a orar por él, ¿no? O pensar que ya por eso se va a ir al infierno. Definitivamente no. Al escuchar una misa, el sacerdote dio absolución general. Sustituye a la reconciliación, salvo casos especiales. Aquí no tengo el derecho canónico. Salvo casos especiales, no. Les voy a leer directamente lo que dice la ley de la Iglesia. Número 961 del Código de Derecho Canónico. Dicen: no puede darse la absolución a varios penitentes a la vez sin previa confesión individual y con carácter general, a no ser que, o sea, los casos en los que se puede dar absolución general, a no ser que amenace un peligro de muerte y el sacerdote o sacerdotes no tengan tiempo para oír la confesión de cada penitente. 2, que haya una necesidad grave, es decir, cuando teniendo en cuenta el número de penitentes no hay bastantes confesores para oír debidamente la confesión de cada uno en un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa por su parte, se verían privados durante el notable tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión, pero no se considera suficiente necesidad cuando no se puede disponer de confesores a causa solo de una gran concurrencia de penitentes, como en una gran fiesta o peregrinación. Corresponde al obispo diocesano juzgar si se dan las condiciones requeridas, el cual, teniendo en cuenta los criterios acordados, puede determinar los casos en que se verifica esta necesidad. Para que un fiel reciba válidamente la absolución sacramental dada a varios a la vez, se requiere no solo que esté dispuesto, sino que se proponga a su debido tiempo hacer la confesión individual de todos los pecados graves que en las presentes circunstancias no ha podido confesar de este modo. En medida de lo posible, también al ser recibida la absolución general, instrúyase a los fieles en estos requisitos y exhórtese antes de la absolución general, aún en peligro de muerte, si aún hay tiempo, a que cada uno haga un acto de contrición. Quedando firme esto, aquel a quien se le perdonan pecados graves con absolución general debe acercarse a la confesión individual lo antes posible, en cuanto tenga ocasión, antes de recibir otra absolución general, de no interponerse causa justa. Pues yo pienso que la Iglesia es muy clara en este sentido, no porque a mí se me ocurre dar una absolución general, con eso ya es válida. Tiene que haber las condiciones de las que ya hablamos. Sí, por ejemplo, al inicio de la pandemia, ya hace un año, va a ser un año, que no sabíamos qué iba a pasar, los obispos autorizaron dar la absolución general. Ahora, si puedes ir al mercado, puedes ir al restaurante, puedes ir a los bailes, puedes ir a no sé qué, me parece, pero yo no estoy juzgando cada diócesis, porque en cada diócesis el obispo tiene la facultad de definir, pero a mí me parece que no hay razón actualmente, por lo menos aquí en mi ciudad, para negar la confesión individual. Y de hecho el obispo ha dicho desde don Raúl que sin promover se puede recibir a los penitentes que así lo pidan, una confesión muy breve, pero se les puede recibir. Ahora, somos de muchos lugares los que estamos aquí, no podemos generalizar, cada obispo es el encargado en su diócesis. ¿Quedó claro esto? Porque es un tema interesante, ¿verdad? Si yo voy en un avión y se va cayendo, que ya una vez pensé yo que sí se caía, yo puedo dar, los absuelvo de sus pecados y quedarían absueltos en caso de que el avión sí se estrellara y se despedazara, ¿no? Aquellos que estuviesen dispuestos a recibir esa absolución del sacerdote. Pero es en ciertos casos.
Si mi bebé no nació, pero su corazón latía, ¿cómo se entiende esta situación? ¿Hay muerte aún cuando no nació? Claro, porque ya hay vida, es un ser vivo, entonces muere, hay muerte. Incluso sería muerte intrauterina. Y se da igual la separación de alma y cuerpo, muerte aparente, muerte real. Incluso un bebé es juzgado. Claro que no hay materia personal que juzgar, ¿no? O sea, no hay pecado que condenar en un bebé, porque el pecado original no es de culpa personal, sino de pena por las consecuencias del pecado de Adán y Eva. ¿Cuánto tiempo se ora por un difunto? Toda la vida. A menos de que Dios te revele, ya está en el cielo, tú ora por esa persona toda la vida. Dice Leslie que cuando le vendo los apuntes, no te los voy a vender, me voy a brincar esa pregunta. Es una pregunta que me pusiste aquí. ¿Se altera el alma de un difunto por jugar con su foto en la nueva aplicación? Pues no. Ya el difunto está en otra forma de vida, ¿verdad? ¿Por qué se habla de un sufrimiento en el purgatorio? Cuando yo estuve muerta por un instante, experimenté una felicidad hermosa y absoluta. Pues fue muerte aparente, no fue muerte real. No llegaste al juicio de Dios, si no ya no estuvieras aquí. A menos que el Señor te hubiera resucitado como tal, pero la resurrección real no es de la muerte aparente, sino de la muerte real. ¿Por qué se habla de un sufrimiento en el purgatorio? Porque como el alma es más consciente de sí, es más consciente de Dios y es más consciente de lo que se está privando de Dios. Y aquello que se está privando de Dios le provoca dolor, pero ese dolor le ayuda a purificarse porque hay un deseo de Dios y hay una total certeza. El purgatorio es como el lugar máximo de la esperanza. Hay una total certeza de que llegará con Dios. Con respecto a hablarle a los difuntos, no se puede decir, abuelita, reza por mí. Pues si la abuelita estuviera en el cielo, pudiese rezar, pero tú no sabes si está en el cielo. Si está en el purgatorio, hay que rezar por ella, no que ella rece por ti. Y si está en el infierno, yo prefiero que uno en el infierno no rece por mí. O sea, como no hay certeza, no nos podemos atrever a nada de esto. ¿Me explico? Porque no tenemos la certeza. ¿Por qué a los santos les podemos rezar si tú dices que no se le puede hablar a un difunto? Porque aquel que cree no morirá eternamente, sino vivirá. El que cree en Jesús, el que está vivo y cree en Él, vive, es vivo. Los santos están vivos porque ya están en la vida eterna. Aunque su cuerpo esté muerto, el santo está vivo en la eternidad. Entonces por eso yo le puedo hablar, pero mi abuelita yo no sé si está en el cielo, ojalá esté en el cielo, pero lo puedo hacer, lo puedo expresar como deseo, ay, que descanse en paz, pero no como certeza, a menos que Dios me lo revele. ¿Queda clara la diferencia? Para que no anden ahí de espiritistas hablando con los difuntos, ¿eh? Las videntes, no sé qué quedó suelta esa expresión. Lo que vivimos a lo largo de nuestra vida, bueno o malo, está planeado por Dios, no está definido, es conocido por Dios, porque Dios es omnisciente, todo lo conoce, presente, pasado y futuro. ¿Por qué? Porque es eterno. Para Dios está tan presente el instante de la creación como el retorno de Cristo, porque Él es eterno, supera el tiempo y eso se le llama eternidad. Entonces Él conoce todo lo que voy a vivir, pero no es que Él provoque cada cosa. El decir que Él no provoca cada cosa tampoco quiere decir que Él no tenga nada que ver con nuestra existencia. No quiere decir eso. Una persona que falleció creyendo en la santería puede tener oportunidad de estar en el purgatorio. Cualquier persona que se haya arrepentido, haya sido el más terrible de los terribles. Claro que hay pecados más graves y si la persona estuvo habituados a él, va a ser más difícil que salga de eso. ¿Se altera la paz del difunto si se le saca foto al fallecido? No. Pues no. Nosotros tenemos fotos de fallecidos, Santa Teresita del Niño Jesús, y se veía más bonita muerta que viva. Tiene un rostro muy lleno de paz y cosas así. Santa Bernardita también. No, es que una vez que se da la muerte real, el alma ya no está aquí. Ya no está aquí. Tenemos que tener claridad de eso.
Entonces, si yo le saco una foto ahí a la abuelita en el ataúd, que tampoco está padre, que necesidad tener de andar retratando muertos, ¿no? Le saco la foto a la abuelita en el ataúd, no voy a regresar el alma porque le ando ahí, ni haciendo cosquillitas en el purgatorio porque le saqué una foto. No, no, es otra forma de existencia. De los cuarzos ya mencioné. ¿Con qué cuerpo resucitaremos? Ese es el tema que quería tratar hoy, pero ya es muy tarde, lo trataré mañana. ¿Es bueno el incienso? En las comunidades suelen hacer cada día primero en los altares. Pues no sé, porque en la iglesia se usa el incienso con fin de culto a Dios y es bíblico, pero también el mismo incienso se usa con fines esotéricos y entonces ahí es donde no está bien. Rendirle culto a un muerto no es católico. A un santo ya dije que están vivos, pero rendirle culto a un muerto, entonces, por eso el altar de muertos tiene muchos asegúnes. ¿Por qué? Porque si es un culto a los muertos, no es algo grato a Dios. Como cristianos pudiésemos tener la foto de mis fieles difuntos, un cirio pascual, un crucifijo y rezo por su eterno descanso. Pero, ay, le vamos a traer esta ofrenda porque a mi abuelita le gustaba el mole, entonces en la noche va a venir y va a agarrar el aroma del mole. Eso es muy pagano. Muy pagano. Padre, pero es que en las parroquias lo hacen. ¿Por dónde se introdujo a las parroquias? El caso de México, hay de varios países. Por la Secretaría de Educación Pública. Estoy hablando de las parroquias de aquí del norte de México. Yo sé que hay otras donde es muy arraigado hacia el centro y sur de México. Pero acá al norte se introdujo por la SEP. Y ahí andamos de novedosos. Sí, vamos a traer al altar de muertos. Hay cosas que se tienen que purificar o quitar. Si tal cosa es culto a los muertos, no es grato a Dios. Por eso no es Día de los Muertos, es conmemoración de los fieles difuntos. ¿Y cómo se les conmemora? Yendo a misa y pidiendo por ellos. ¿Ok? Mi abuelita falleció hace 4 meses y mi tía es de la religión de Changó. Sí, así se llama, es santería. Y le dicen que mi abuelita puede bajar en esa persona. Pues no. Si llega a pasar algo es el diablo, que es el caso con el niño Fidencio, Tomasito Herrera, la niña no sé qué, todos esos que es invocación de espíritus, no baja el espíritu de la persona. Si acaso sucede algo, es un demonio que se le está metiendo o es una sugestión, un estado alterado de la conciencia. El padre Fortea, él sí habla de que la posesión, pero no es así como que el espíritu se mete como con la santería o el fidencismo, pero pueden darse posesiones, según el padre Fortea, donde no solamente hay un demonio, sino el alma condenada de una persona humana. Pero está tremendo, ¿no? Al momento de ofrecer una indulgencia plenaria por un difunto o alguien agonizante, ¿qué garantía tenemos de que se vaya al cielo, a la vida eterna? Bueno, no podemos ofrecer una indulgencia por un moribundo, solamente por nosotros mismos o por un difunto. ¿Qué garantía hay? Muchísima menos que la de los sacramentos que él mismo haya buscado. Les pongo el ejemplo para entender qué son las indulgencias. En el alma queda un daño con el pecado. Si este es un clavo, yo lo clavo, mi alma queda dañada. Bueno, es que este es negro y traigo camisa negra, no se ve tan claro aquí. El clavo queda clavado, me daña el alma. Cuando pido perdón del pecado, ya no hay clavo, pero quedó el daño. Ese daño debe ser resanado. ¿Cómo se resana? Con la indulgencia plenaria, o el purgatorio propiamente es el resanar el alma de un pecado ya perdonado. Eso es importante, porque luego vienen los jubileos y ahí anda la gente vuelta loca entrando y saliendo a la puerta santa porque me perdonan los pecados, me perdonan los pecados, me perdonan los pecados. No, la indulgencia no perdona los pecados, sana el alma de los pecados ya perdonados, ¿sí? Ahora, yo puedo ofrecer una indulgencia plenaria por mí mismo o por un difunto, nunca por otro vivo. ¿Qué certeza tenemos? Como no hay una certeza absoluta, porque no es sacramento y no hay revelación de Dios de que la persona ya esté en el cielo, sigo orando por la persona. Yo ofrezco por mi papá
una indulgencia plenaria por lo menos una vez al año. En la misa lo recuerdo frecuentemente, o la ofrezco por él, pero la indulgencia plenaria como tal, por lo menos una vez al año la ofrezco por mi papá y por mis seres queridos que han fallecido. Por desconocimiento, no por New Age, por tratar de dar gusto al difunto, unas cenizas se dividieron, una parte al mar y otra en una cripta de la iglesia. ¿Qué sucede con el difunto? Pues nada, porque son sus cenizas, pero no es un trato digno para una persona, para un cuerpo que fue templo vivo del Espíritu Santo. ¿Le afecta para su resurrección? No, ya lo veremos mañana en el tema. El dato bíblico, lo del purgatorio, ya lo hablé al inicio de las preguntas, antes del tema de hoy, ya lo hablé. Ya llegamos a las 10, ya estoy terminando estas preguntas y nada más. ¿Es posible refutar la existencia del purgatorio? Bueno, los católicos no podemos decir posible existencia del purgatorio, porque el purgatorio forma parte de nuestra fe. En el credo de los apóstoles decimos que creemos en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. En la comunión de los santos va incluido el tema del purgatorio. Entonces, los católicos no hablamos de la posibilidad del purgatorio, sino de la seguridad de él. Tú preguntas si se puede refutar el purgatorio por el hecho de que Jesús dijo al ladrón que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dijo el cardenal Bantuán en unos retiros, ejercicio espiritual que dio al Papa, bellísimos. Le dice, si hubiera sido yo le hubiera dado por lo menos 10 años de purgatorio, pero Jesús no queda sujeto a Dios, a nosotros. Pero si es necesario sanar el alma, pues la va a sanar. Ya a ese tiempo de sanación después de esta vida se le llama purgatorio. ¿Qué sucede con la intercesión que creemos que nuestros difuntos hacen por nosotros? Pues si están en el cielo, sí interceden, pero si no, no tienen manera de hacerlo. No hay manera. Entonces, es que a veces estos temas los hemos relativizado tanto que no tienen nada que ver con la fe católica. Entonces, un difunto que no esté en el cielo no puede interceder por mí. Porque luego así lo hacemos, ¿no? Acaba de morir alguien, se nos mueve el corazoncito y le decimos, ay, primo, reza por nosotros. Insisto, y si estuviera en el infierno, yo no quiero que rece por mí. No sé dónde está, salvo por revelación divina. No sé dónde está. Qué bonito sería. Yo sí le he dicho a un par de personas, digo, te quiero mucho, y si cuando muero el Señor me lleva al cielo, voy a rezar por ti. Pero tú rezas por mí, porque no sé si vaya al cielo. Por lo menos, ojalá alcance el purgatorio. Pero bueno. Quienes tengan necesidad de retirarse pueden hacerlo tranquilamente. Solo voy a contestar estas últimas preguntas que me mandó Leslie y ahí le vamos a dejar por ahora. ¿Se puede permanecer eternamente en el purgatorio? No, el purgatorio es transitorio. Siempre es transitorio. El que está en el purgatorio va al cielo, es seguro que va al cielo. El que está en el infierno se va directo al infierno, no pasa por el purgatorio, no es necesario. Insisto, el purgatorio es sanación del alma. ¿Sigue teniendo la misma bendición la hostia cuando te la dan en la mano? Claro, porque es un cambio real, sustancial que sucede. Es Jesús. Por eso hay que tener sumo, exagerado cuidado al recibir la comunión en la mano. Si una persona lleva toda su vida de pecado y al final de su vida hace una obra de misericordia, ¿se borra el mal que hizo? No. Porque no es mi bondad la que me salva, sino la fe en Jesucristo. Si una persona que vivió una vida terrible y acude a Jesucristo y se deja salvar por él, sí puede ser salvado, pero no es porque, yo le di vuelo a la hilacha, pero voy a dar limón ahora antes de morir para ya entrar al cielo, porque no es mi buena obra la que me compra el cielo, es algo que ya Dios hizo, la misericordia de Dios hizo, pero o la acepto o no la acepto. Ahora, ya lo hablamos ayer cuando hablamos de la preparación, la persona que vive sin preparación remota, ¿eso qué quiere decir? Que habitualmente está en pecado mortal, se está arriesgando a irse al infierno, quien habitualmente vive en pecado mortal. Y es algo de lo que ya no hablamos. Abaratamos el cielo de una manera tremenda. Ya hablé de la mujer piedra de tropiezo. ¿Es bueno rociar una casa con agua bendita? Claro, es la bendición, es algo muy normal el uso de sacramentales. Si el alma comienza en el momento de la concepción, ¿dónde están los bebés que nacieron muertos? Lo que esperamos de los bebés, San Agustín llegó a hablar de la existencia del limbo,
porque él no hallaba cómo explicar si el bautismo es necesario para la salvación, ¿qué pasa con aquellos que murieron sin bautismo? Y entonces, en el caso de los bebés, personas menores de 7 años en general, porque la iglesia entiende que en general a los 7 años se desarrolla la conciencia, y si tengo desarrollada la conciencia, entonces tengo pecado. Cuando cometo una cosa mala, tengo responsabilidad o culpa por el pecado. Si no tengo aún conciencia, puede haber un niño de 5 o de 4 años que ya haya desarrollado la conciencia y cometa pecados, puede haber. Entonces, si no ha desarrollado la conciencia, y esto cabe desde el vientre hasta los primeros años de vida, pues esa persona no tendrá que pagar culpa por pecado personal. ¿Qué dice la iglesia? Lo confiamos a la misericordia de Dios. Eso es lo que dice. El ritual dice, estrictamente el ritual de exequias dice que si un niño muere sin haber sido bautizado, no se rocíe su cuerpo con agua bendita. Nada más se ora por él. ¿Por qué? Porque el agua bendita en las personas se usa como recuerdo del bautismo. Y si no ha sido bautizado, murió sin bautizar, pues no. Ahora, aquí también cabe hablar del bautismo de emergencia. Si nació mi bebé prematuro de 30 semanas y está vivo, yo lo puedo bautizar. No necesito agua bendita, nada más agua corriente, agua de esta, y yo te bautizo, fulano, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y aquel pequeño queda bautizado. Y ya. Si es que los papás querían bautizarlo, pues si nació muerto no queda bautizado, pero lo confiamos en la misericordia de Dios, porque el Señor Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Si una persona comete adulterio muchas veces, pero se arrepiente, ¿puede ir al infierno? Pues quién sabe. Si la última vez que cometió adulterio no se arrepiente, puede ir al infierno. Pero si la última vez que cometió adulterio por 8,435 veces se arrepintiese, puede ir al cielo. Claro que sí. Por eso, no solamente la gracia de la salvación, que es gratuita, Dios nos la regala, no depende de nosotros, sino también es pedir otra gracia que se llama de la perseverancia final. El Señor Jesús habla en el Evangelio de 2 hermanos que el papá le ordena a uno, hey, ve, y él dice que sí va a ir, pero no va. Y al otro le dice, ve, y dice, no voy a ir, pero finalmente va. ¿Quién hizo la voluntad? El que había dicho que no, pero sí fue. Entonces, el final define nuestra eternidad. Pero si yo me entreno diariamente a estar en presencia de Dios, mi final, lo que ya decía el padre Rollo Marín ayer, el árbol se cae hacia donde está inclinado. Si yo estoy inclinado hacia Dios, mi final, lo más probable es que caiga hacia Dios. Si yo estoy inclinado a una vida sin Dios, al final, lo más probable, sin negar la misericordia extraordinaria de Dios, la posibilidad última de salvación, pero por estadística, lo más probable es que caiga para una eternidad sin Dios. ¿Queda claro eso? Padre, un enfermo de COVID, ¿qué se puede hacer si no puede ni comulgar ni confesarse? Mi papá estuvo muy grave y eso me preocupaba. Fíjate, hay que ayudarle, ¿Y cómo hay que ayudarle? A mí me ha tocado varios casos, ver al paciente, darle los sacramentos o atender por teléfono. Por teléfono no puedo confesar. Me hablaron de otra ciudad, padre, es que hay un paciente, está en su casa, con COVID muy grave, pero no quiere morir sin la bendición de un sacerdote. Bendecir si se puede hacer a distancia, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Hablé con él ya estaba batallando para respirar. Le di una síntesis de lo que estoy hablando con ustedes en 4 minutos y le dije, confía en la misericordia de Dios, pide perdón de tus pecados. Y dile a Jesús que lo amas y confías en él. Estuve con él hablando como 10 minutos, le hice oración, le di la bendición. Me avisan al día siguiente que colgó conmigo y a los 10 minutos falleció.
¿Se salvó? Yo espero que sí. No lo puedo afirmar porque se necesita una revelación extraordinaria de Dios. Pero él por lo menos recibió el consuelo. ¿Qué hacer? Es que no me van a hablar a mí para todos los casos estos, pero usted lo puede hacer. Confía en Jesús, pide perdón de tus pecados, ¿no? Falleció un hermano sacerdote hace un par de años. Aquí en casa del sacerdote estábamos los padres rodeándolo, rezando con él. Como les digo, soy médico, entonces a mí me tocó diagnosticar la muerte. O sea, yo fui el que dijo, nuestro hermano Roberto ha muerto en este momento. Entonces ya sucedió la muerte aparente, porque su cuerpo dejó de funcionar. Como su alma todavía estaba ahí, yo le decía y le dije fuerte, Roberto, no mires tus pecados, mira la cruz de Jesús y confía en Él. Pide perdón y déjate abrazar. Y seguimos orando los padres por nuestro hermano sacerdote. Fue un momento muy bello. Dentro del dolor que esto implicaba, fue un momento muy bello. Entonces, por eso hay que orar por los vivos y por los difuntos. A mí me apura que en la misa está toda la hojita de peticiones, generalmente está llena de muertos. Y yo digo, ¿y a qué hora van a rezar por los vivos? Qué bueno que oremos por los muertos, de eso estamos hablando. Pero ¿y por los vivos? ¿Me explico? Tendríamos que rezar por los vivos. Mi esposo tiene un hijo fuera del matrimonio, se intentó convivir, pero fue difícil y yo siempre me he sentido mal ante Dios como si le he fallado. ¿Es pecado de mi parte? Ya expliqué que no, el pecado es personal. Y si tú te sentías incómoda por el hijo del adulterio, pues tampoco está mal, pues no es algo cómodo. Que ojalá no hayas tratado mal al muchacho, porque eso sí hubiese sido acción tuya, ¿no? Al morir mi papá, nos tocó estar a mi hermana y a mí, las dos rezábamos, yo le pedía que le perdonara sus pecados, pero nunca le dije a mi papá que él pidiera perdón, pues ya sabes que lo mejor hubiera sido así. Dios lo perdonó o no, no sabemos, ojalá lo haya perdonado y por eso hay que seguir rezando por él. Una persona con enfermedad mental requiere unción si ya la recibió meses antes. La unción la puede recibir un enfermo grave de una enfermedad incurable, por ejemplo. Incurable puede ser la diabetes. Entonces, si me han diagnosticado una enfermedad de esta, yo pudiese pedir la unción. ¿Cuándo la puedo volver a recibir? Cuando esta misma enfermedad se complique, yo puedo volver a recibir. O alguien que haya llegado a la ancianidad puede pedirla. Y si sigue viviendo, pues se va a seguir envejeciendo. Entonces puede volverla a pedir tras un tiempo prudente. No es cada rato, no es simple aceite bendito con el que yo pido la sanación, sino es un sacramento que se da en estos casos, enfermedades delicadas y ancianidad. Y se puede volver a dar cuando esa situación se complica. Yo he recibido el sacramento de unción varias veces en mi vida. La oración que hice antes, ¿de quién es? Vienen los apuntes que estoy siguiendo, y también fue oración que yo hice. Entonces, pues no la puedes encontrar más que en el video en caso de que se haya grabado, porque no estoy seguro de haber grabado la primera parte de esto. ¿Una enfermedad aquí en la tierra de largo tiempo ayuda en algo a ese juicio final? No sé. No es que necesariamente una enfermedad me ayude, pero si yo la vivo con amor, sí me puede ayudar. Si me ayuda a purificarme, claro que sí me ayudó, ¿no? Pero si una enfermedad me lleva a maldecir a Dios, como escuchábamos en la narración de la muerte de Voltaire, pues entonces no. Entonces no es la enfermedad por sí misma. Yo rezo el rosario, devoción carmelita, requiem por las almas del purgatorio. Dice que Santa Catalina de Bolonia decía muchas veces, obtienes fácilmente las gracias y favores por las almas del purgatorio, porque por la intercesión de los santos. Esto es verdad. Las almas del purgatorio oran y piden por ti ante Dios. Hay una comunión de los santos, pero el alma del purgatorio está dedicada a su purificación. Yo no recuerdo que la Iglesia haya definido que el alma del purgatorio puede rezar por mí. Lo que un santo recibe como revelación privada es o un no santo, porque un no santo puede recibir revelaciones, no es materia de fe. No es materia de fe. Ahora, la comunión de los santos sí nos dice que somos uno en Cristo, iglesia triunfante, iglesia purgante, iglesia militante.
eventualmente un alma del purgatorio pudiese orar porque estamos en la comunión con Cristo, pero su ocupación es su propia purificación. Su propia purificación. Ahora, yo no sé quiénes están en el purgatorio, ese es el problema. Que si yo pretendo rezarle a alguien pensando que está en el purgatorio o en el cielo y puede rezar por mí y resulta que está en el infierno, pues no. ¿Qué se hace por las almas del purgatorio? En la misa, ¿qué se hace? Pedimos por las almas del purgatorio. No decimos a las almas del purgatorio que pidan por nosotros. Váyanse ustedes, hay 3 opciones de misa para el Día de los Fieles Difuntos y en ninguna dice pidan por nosotros, almas del purgatorio. Porque hay un principio que dice la ley de la oración es la ley de la fe. O sea, aquello que la iglesia reza es lo mismo que la iglesia cree. Y yo no recuerdo en la liturgia de la iglesia que pidamos oración a los difuntos por nosotros. Que tenemos comunión en Cristo, sí, pero eso es otra cosa. ¿Qué pasa con la indulgencia plenaria de los que fallecieron por COVID? Pues si hubo perdón de los pecados, ya les dije que puede haber perdón de los pecados por contrición perfecta o imperfecta, pues claro que les ayuda la indulgencia, pero si no hubo arrepentimiento, pues no hay manera, ¿verdad? Siendo el juicio y la salvación individual en que involucra la muerte de uno de los esposos casados por la iglesia, si somos una sola carne, la única implicación que tiene es que el vínculo matrimonial termina con la muerte, termina. Entonces, estrictamente yo no voy a ser esposo de mi esposa en el cielo, porque ya será otra manera de vida, sin anular la unión que hayamos tenido, pero ahora habrá otra unión, la unión familiar, a nivel familiar, pero habrá otra unión superior que es la comunión en Cristo. Nuestro bebé falleció a los 3 meses en el útero. ¿Qué pasa con ellos? Ya lo expliqué. ¿A qué edad de un niño difunto siendo un angelito se le hace rezo del novenario de los difuntos? Un niño no es un angelito, eso es un error. Eso es un error y es terrible. Ahora, dijo el Señor Jesús, serán como ángeles, pero en razón de que ya no estaremos sujetos a las limitaciones carnales, digamos, pero no serán ángeles. Ahorita les voy a explicar por qué no es correcto decir que un niño que murió es un angelito. Hay grados de perfección en los seres, los inanimados, que sería una piedra, el agua, no sé. Los animados, o sea, con vida, vegetales. Un vegetal es más perfecto que una piedra. Imagínense que esto es una piedra, imagínense aquí una florecita. Qué fea flor, ¿verdad? Pero bueno. Un vegetal es más perfecto que una piedra porque crece, tiene reproducción, puede producir oxígeno, etcétera. Pero es más perfecto un animal. El animal tiene existencia, tiene vida, tiene existencia, vida, crecimiento, reproducción, pero es sensible. Tiene sensibilidad. Y se puede desplazar, movimiento local, que las plantas no tienen. Pueden tener crecimiento o movimientos mínimos como el amor de un rato, no sé qué, o las plantas carnívoras, pero no es que la planta se pueda salir de la maceta y cambiarse de maceta porque esta no le gustó, ¿verdad? Entonces, es más perfecto un animal que un vegetal. Es más perfecta una persona humana. Ojo con esto, porque ahorita se está contradiciendo esto, queriendo poner a los animales por encima de los humanos, y eso es un error. Es más perfecto. El humano tiene existencia, tiene crecimiento, tiene reproducción, tiene sensibilidad, tiene movimiento, pero aparte tiene un alma racional y por lo tanto de orden espiritual. Espiritual. Pero más perfectos que los humanos están los ángeles. Ángeles. ¿Por qué? Bueno, el ángel pues no tiene reproducción, no tiene movimiento local porque no tiene cuerpo, pero es racional en grado puro. Los ángeles son espíritu puro y por lo tanto tiene una inteligencia pura, una voluntad pura y una memoria pura. Puro, no estamos hablando en el orden moral,
porque un demonio es espíritu puro. ¿Qué quiere decir? Puro espíritu, aunque moralmente sea impuro. Y infinitamente por encima, Dios. ¿Quedó claro este grado de perfección de los seres? Ok. ¿Qué sucede cuando Jesús se hace hombre, se encarna, nace, crece, muere, resucita, sube al cielo? ¿Qué hace? Coloca la naturaleza humana por encima de la de los ángeles. El ángel es espíritu puro y para la eternidad quedará siendo espíritu puro. Nosotros no. Nosotros moriremos. Si nuestra alma recibe la sentencia de salvación, estará nuestra alma contemplando a Dios, pero, y es lo que veremos mañana, resucitaremos en nuestra carne. Un ángel nunca va a resucitar. Y yo les digo, a quienes han perdido un hijo, un sobrino, un niño que querían mucho, etcétera, ¿les gustaría que se quedara ahí flotante como un alma sola? ¿O es más grande que recupere la carne y tenga un cuerpo glorioso? Pues claro que es más grande. Por eso no es preciso, no es adecuado y no es justo a un niño que murió llamarle angelito. Lo decimos por ternura o por lo que sea, pero no es un angelito. Es una persona humana y esperamos porque creemos en la resurrección de la carne. ¿Queda claro eso? Espero que sí. Entonces nada, eso, ya tienes un ángel en el cielo, tienes tu ángel de la guarda y si vieras cómo lo hace sufrir, pobrecito, yo no sé cómo no renuncia. Y ahí lo tienes, tu ángel de la guarda, tú ya tienes tu ángel, por lo menos uno, porque luego el Señor a veces nos da ángeles extra. No sé qué santo decía que al sacerdote al momento de la ordenación le regala otro ángel para el ministerio. Pues qué bello, ¿no? Y yo creo que los que somos más tarugos nos regala más ángeles para cuidarnos más, no sé. Eso ya es su inducción mía. Ok, entonces, ¿a qué edad se le reza a un niño difunto? Pues bueno, si ya tenía conciencia, por estándar ya dije, de los 7 años en adelante, se le puede rezar por su eterno descanso. Es que falleció un bebé y queremos hacer novenario, bueno, pero ese novenario, si era un bebé, lo ofrecemos por el consuelo de la familia y no por la purificación del alma. Mañana hablaremos de la resurrección de la carne, así es. ¿Los santos ya vivieron el juicio universal? No, los santos están en espera del juicio universal. Ya vamos a acabar. Solo son 3 preguntas breves y ya terminamos para no irnos sin oración. Si la persona fallecida en sueños se presenta y dice que en el lugar en el que está es hermoso y que está bien, ¿significa que ya está en el cielo? No sé, porque pudo haber sido que haya obtenido un permiso de Dios para venir a decir, pero puede ser que haya sido tu imaginación, no sé. Si es revelación de Dios, Dios mismo te dará la certeza que es revelación de Él, ¿no? Padre Emiliano Tardí platicaba el caso de una mujer que su hijo se había suicidado y ella tenía mucho miedo de que su hijo se hubiese condenado. Entonces en un retiro, ella tenía una migraña de años que nunca se le quitaba y en un retiro el padre Emiliano recibe una palabra de conocimiento que le dice, aquí hay una mujer que su hijo se suicidó hace tantos años, tú tienes miedo por su condenación y has tenido un dolor de cabeza. El Señor te dice que su hijo está con él y como prueba de esto, el dolor que llevas tanto tiempo sufriendo en este momento desaparece. Y en ese momento el dolor desapareció y ya no volvió. Esa fue una manera extraordinaria en la que Dios reveló esto. ¿Sí? Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Entonces, ¿no todos somos llamados? No todos somos llamados. ¿Qué pasa con los no llamados? Ese es un problema muy interesante que no nos va a alcanzar a cuestionar, a explicar, pero te sugiero leer, buscar en internet de San Agustín, una obra que se llama La predestinación de los santos. La predestinación de los santos. Y junto con ella, leer otra obra de San Agustín que se llama La perseverancia final. Ahorita no puedo profundizar eso, pero no todos somos llamados. Hay que pedirle a Dios que nos llame. Hay que pedirle a Dios que nos llame y nos escoja. ¿Creer en Luisa Picareta y la divina voluntad es católico?
porque se nos enseña que ella es la nueva virgen. Bueno, depende quién te está enseñando. Luisa Picaretta, yo no sé si es sierva de Dios. Yo conozco sacerdotes y obispos que se ayudan de los escritos de Luisa Picaretta, pero incluso, o sea, San Ignacio de Loyola, un santo muy reconocido. Yo no estoy obligado a tomar esos escritos de Ignacio. Y si él hubiera dicho algo contrario a la fe, lo debo rechazar, ¿no? Ese algo. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que es el prototipo de teólogo, dijo que no era necesario que la Virgen hubiera sido inmaculada desde su concepción. Entonces, él no creía en la Inmaculada Concepción, pero la Iglesia todavía no lo había definido. Entonces, yo no sabía esto, que Luisa Picaretta dice que ella es la nueva Virgen. Pues eso está mal. No sé qué haya querido decir y no conozco el contexto, entonces no puedo hacer un juicio. Y ahí le vamos a dejar. Ya nos extendimos bastante. ¿Qué les propongo de ejercicio espiritual? Un profundo examen de conciencia. Un profundo examen de conciencia. Voy a ver, nomás que no creo tener aquí el ritual de la penitencia. Pero busquen ahí en internet examen de conciencia, ritual de penitencia, vienen varios. Si no, ahorita les manda Leslie un link. Y que se guíen con uno para hacer un profundo examen de conciencia. ¿De acuerdo? Esa va a ser la tarea para el ejercicio espiritual para mañana. Hacemos una pequeña oración para terminar. Permítanme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el instante de tu muerte, inclinaste la frente hacia la tierra, como todos los mortales. Mas no eras tú el hombre derribado, sino el Hijo que muerto nos contempla. Cuando me llegue el tránsito esperado, y siga sin retorno por mi senda, como todos los mortales, el sueño de tu rostro será lumbre, y tu gloria mi gloria venidera. El silencio sagrado de la noche, tu paz y tu venida nos recuerdan. Cristo, luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario como secreto amor que a ti se llega. Amén. Les daré la bendición y enseguida otra oración. Entonces me esperan. El Señor esté con ustedes. Que el mismo Dios de la paz les santifique totalmente y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Muy bien, bonita noche, un gusto habernos encontrado. Nos vemos mañana. ¿Copiaste las preguntas, Leslie? ¿Las que hayan faltado? ¿Sí? Muy bien. Nos vemos entonces. Goodbye. Bonita noche a todos.